Muchas gracias por venir. En breve vamos a hablar con Laura Eason, que es guionista de House of Cards, como saben muchos, y además es la dramaturga que escribió Sexo con extraños, que abre hoy en el Metropolitan City. Antes les quiero presentar a Christine Mayer, que es agregada cultural de la Embajada estadounidense en Argentina, para dar unas breves palabras, y ya pasamos a la conversación. Muchas gracias. Gracias, Eugenia, por esta introducción. Y hola, ¿qué tal? Gracias a San Andrés por brindarnos este espacio tan impresionante para esta charla. Y también yo quiero agradecer a los productores de Blackwing, que trabajaron muchísimo para que Laura Eason esté con nosotros hoy. Me imagino que todos conocen a Laura por su trabajo en House of Cards, ¿sí? Y la obra Sexo con extraños. Pero quiero contarles además que Laura es una escritora con una gran producción en los Estados Unidos y que ha trabajado con gente muy talentosa como Anna Gunn de Breaking Bad y con David Schwimmer, a quien todos recordarán como Ross en la serie Friends. Laura está en Buenos Aires para asistir al estreno de su obra Sexo con extraños esta noche y también para participar de diferentes actividades. Esta es su última actividad pública, después de haber estado con estudiantes en sábado en la Usina del Arte y fue entrevistada con Axel Kuchevsky ayer en la noche en Malba. Laura, thank you for everything this week. It has been a pleasure to have you here. Ha sido un placer realmente tenerte aquí. Muchas gracias por venir esta semana. Te han recibido muy bien y espero que haya sido una visita muy placentera. Muchas gracias. Todos han sido maravillosos. Conocer más acerca de los artistas y sus oficios. Nos permiten acercar nuestras culturas también. Como decimos siempre en la Embajada de los Estados Unidos, el intercambio fortalece. Y este es el mensaje que me gustaría que tengan presente hoy. Muchos de ustedes están estudiando todavía, ¿no? Y creo que tener la posibilidad de charlar e intercambiar preguntas con un profesional es una gran oportunidad y que espero sea inspiradora, además de divertida. Les dejo entonces con Eugenia y con Laura. Muchas gracias. Bueno, un aviso más antes de empezar. Hay traducción simultánea en las aulas Born, Vergés, Lebach y Ledesma. Si a alguien le interesa, lo estamos pasando la misma charla, traducida por nuestras intérpretes Catalina y Florencia al castellano en simultáneo. La manera de organizar la charla, yo le voy a hacer algunas preguntas a ella breves para romper el hielo y después ya vamos a pasar los micrófonos al público. Hay 6 estudiantes de San Andrés con micrófonos. Yo les voy a marcar quién hace las preguntas. Voy a tratar de ser lo más equitativa posible en el espacio. Y les recomiendo que hagamos preguntas breves, así la mayoría de nosotros podemos preguntar. La primera pregunta para vos, Laura, es ¿cómo decidiste realmente que querías ser escritora, dramaturga y realmente volcarte al teatro? Quisiera decir en primer lugar, hola. Realmente estoy abrumada y estoy sorprendida por el gran interés que ha despertado todo esto. Muchas gracias por estar aquí, es increíble. La verdad es que recibí una bienvenida muy cálida y quiero agradecerle a San Andrés recibirme. Quiero agradecer también a Blackwing Productions por producir la obra de teatro, por haberme recibido y traerme aquí. Voy a tratar de no ponerme muy nerviosa, pero realmente es abrumadora la bienvenida. En realidad me convertí en una escritora full time de tiempo completo de una manera extraña, porque no fue algo que decidí desde el principio. Al principio comencé a tomar clases de teatro, al principio era actriz,
no era muy buena en poesía, para redactar o para escribir poesía en realidad. Y comencé una vez en la universidad, empecé sí en la Universidad Northwestern, en lo que era el departamento de actuación o estudios actorales. Comencé con ciertas adaptaciones, con poemas, con novelas, con cuentos cortos y textos no tradicionales, y volcarlos y adaptarlos a textos o guiones para teatro. Así fue que comencé como actriz, como escritora, y después comencé a producir, a escribir y a dirigir. Hoy soy miembro también de Looking Glass, que es una compañía en Estados Unidos. Y así comencé a centrarme cada vez más en lo que era dramaturgia, ¿sí? Lo que eran obras teatrales. Y así, después de ver tantas obras y tener un abanico tan grande, me mudé de Chicago a Nueva York hace 8 o 9 años. Y solamente me dediqué a escribir, ¿sí? A la escritura. Y a partir de ese momento floreció o se disparó mi carrera realmente como dramaturga, y para escribir también lo que serían guiones de películas. ¿Cómo tu trabajo en Chicago influyó en tu línea de escritura? Como dramaturga o como una escritora de política. Muchas de mis obras de Chicago, muchas obras en realidad se basan en Chicago. Por ejemplo, Sexo con extraños tiene su historia en Chicago. Tenía un profesor cuando estaba en la escuela que me decía, uno es más universal cuando realmente puede volcar una idiosincrasia que vaya más allá de las fronteras. Y creo que eso como experiencia, por lo general busco esas experiencias que vayan más allá de lo que uno puede hacer. Quiero que, obviamente, mi trabajo, desde luego la ficción es ficción, como escritora tenemos ciertas libertades y podemos crear lo que nosotros deseamos, pero más esas obras que pueden llamarse más realistas en realidad toman a lo mejor elementos de Chicago, si se quiere, ¿sí? Entonces el espíritu de Chicago y mi tiempo vivido allí ha sido de alguna manera una inspiración para mí. Obviamente ahora tenemos en New York el Undeniable Sound of Right Now, que es otra obra que en realidad se comenzó en 1992, y ahora sigo viviendo en esa ciudad que ha sido una inspiración también para mí. Chicago en realidad fue notoriamente, si se quiere, una ciudad complicada con su política y la idea de la maquinaria política. Esto es algo muy fuerte en Chicago. Tenemos una persona que se llama Mary Daly, que también fue conocida durante mucho tiempo. La política, si se quiere, en Chicago tiene una gran cuota de corrupción, ¿sí? Entonces creo que desde una temprana edad la idea de el político que tal vez no tenía los mejores ideales era algo que a mí ya me resonaba mucho. Si bien yo creo que al final, más allá de la corrupción, han hecho muchísimo los políticos por la ciudad y han hecho muchísimo bien a la ciudad, ¿sí? Para el progreso de la ciudad. Más allá de eso, la noción de ese tipo de político muy ambicioso, despiadado, si se quiere, es algo que ha sido muy familiar para mí al venir de Chicago, crecer en Chicago. ¿Y cuándo fue que comenzaste, o cómo fue que comenzaste a trabajar para House of Cards? Fue algo muy sencillo, en realidad hubo algo que leyó, y justamente fue esta obra, Sexo con extraños, lo que leyó la persona que iba a crear House of Cards, y eso fue lo que me convocó a mí. Está basado en realidad en una relación, si se quiere, que a lo largo del transcurso de la obra, Sexo con extraños, se cuestiona si realmente están en la relación porque ellos quieren o están en la relación en realidad para poder beneficiarse o para poder avanzar en sus propios intereses, un egoísmo si se quiere. Y a partir de eso fue que se desarrolló la idea de House of Cards para televisión. Él sintió que la dinámica que yo estaba creando, la dinámica entre Olivia y Seth, que estaba en Sexo con extraños, se podía trasladar muy bien a Frank Underwood y a Frances Underwood en House of Cards. Eso fue en realidad el puntapié inicial para poder escribir. Y hasta ese
ese momento yo en realidad me había concentrado en lo que era teatro, hasta ese momento había ido muy bien todo lo que yo había escrito como guionista para teatro, y a partir de ese momento fui migrando a lo que podía ser películas. House of Cards fue mi primera entrevista para poder escribir para una serie. Entonces fui muy afortunada, realmente todas las estrellas se alinearon, los planetas se alinearon para yo poder llegar a tener esa oportunidad, y realmente tuve mucha suerte de poder trabajar y poder ser incluida en el ensamble, en lo que es el equipo de trabajo de House of Cards 2, y hoy estamos en proceso de escribir el guión para la temporada 4. Tomar preguntas de ustedes, pueden preguntar en castellano o en inglés. Si preguntan en inglés, no hace falta traducir. Si preguntan en castellano, yo le traduzco a Laura. A ver las manos arriba. Acá la chica con camisa verde militar. ¿Por qué crees en realidad que House of Cards fue un gran éxito, un éxito tan resonante aquí en un país como Argentina? ¿Por qué ha sido tan fuerte la aceptación? Lo que he estado escuchando, obviamente leo las noticias y sé lo que ocurre en el mundo, pero no estaba realmente preparada para ver cuán fuerte era la orientación política de este país. Entonces, me parece que realmente la población tiene un gran interés en lo que es la política, y por eso creo que es un punto fuerte de interés. Pero ¿por qué ha tenido tanto éxito al estar en una burbuja de por qué hemos estado metidos en este show? Creo que la serie en realidad tiene un punto fuerte en lo que es una relación, ¿sí? Y nos ha mostrado a todos en el mundo lo que es el juego de política, pero también es sorprendente para nosotros que la serie haya tenido un impacto tan fuerte y que haya sido realmente una sensación trascendente. Quisiera saber en realidad qué piensan ustedes, por qué ha tenido esa aprobación en todos ustedes. Me encantaría saber sus comentarios, por qué la disfrutan tanto. Creo que realmente la magia de la película sigue sorprendiéndonos a nosotros mismos, de la serie sigue sorprendiéndonos a nosotros mismos. Realmente estamos todavía tratando de entender cómo ha sido la respuesta que ha tenido, porque nos ha sorprendido y nos ha superado. En House of Cards tuvieron un trasfondo, o si quiere, una escuela muy fuerte en lo que era teatro. Y lo que a lo mejor advertí en House of Cards es que está el componente teatral en Frank Underwood, por ejemplo. Sí, que obviamente se traspasa también a los otros elementos. Pero ¿por qué este elemento es tan fuerte en la serie? Paul Brown en realidad es un dramaturgo muy influyente. Él es un dramaturgo que viene del teatro, y él ha escrito también series y películas anteriores, pero esta es su primera serie en realidad. Él aportó muchísimo de sus intereses del teatro, mucho de lo que tiene que ver con el origen del personaje de Frank Underwood viene de allí. Sí, él había escrito el guión de Richard III, de Ricardo III, y eso fue lo que trajo también, y eso fue algo que Kevin Spacey, el actor que desarrolla el personaje de Frank Underwood, se sintió muy cómodo de entrada con eso. En la temporada 2, ahora estamos trabajando 6 guionistas, 4 de los 6 son dramaturgos en realidad. Entonces, más y más en Estados Unidos se ve esta transición de dramaturgos que migran hacia la televisión. Es algo bastante fluido, muy frecuente, que se ve cada vez más y más, de tener dramaturgos que escriben también guiones para televisión. Y es parte, si se quiere, de la tendencia, y Beau Willimon es uno de los que sigue esta tendencia. Creo que fue un gran artesano en lo que fue la creación de estos personajes, y creo que eso es lo que hacemos también en el teatro. Eso es lo que hacemos entre los personajes de teatro, y los podemos adaptar fácilmente a la televisión. Creo que el deseo de tener escritores en el equipo que conocen profundamente al personaje y que pueden llegar al fondo en profundidad a lo que es la escena, tiene mucho que ver con Beau. Y
y creo que a veces hay algunos escritores que no son necesariamente dramaturgos, ¿sí? Y que hacen otras referencias, que hacen referencias a lo mejor a Shakespeare, y es algo que a lo mejor despierta interés o curiosidad en ellos porque ven cómo se entremezclan los dos mundos, ¿sí? El teatro y lo que es la televisión. Creo que Shakespeare como referente también está presente en la serie, y también para la televisión es algo importante tener referencias constantes a lo que es el mundo teatral. El muchacho de saco negro. Muchas gracias. Hola, soy Andy. Bienvenido. Bienvenida a la Argentina. Perdón, pero mi inglés es un desastre. ¿No cree que esta serie, un actor del calibre de Kevin Spacey, que está tratando de ser presidente o está queriendo ser en su país, quizás los peores personajes tratan de ser presidentes? Reagan, en realidad está queriendo decir los peores personajes en la vida real. Y si no, resulta poco creíble que un gran actor quiera ser presidente cuando en realidad solo los peores actores de tu país tratan de ser presidente. If it's unbelievable, then a very good actor, excellent actor wants to be president when in the States only the worst actors try to become president. The guy in the red shirt, Tomás. Thank you. So, Lara, first of all, thank you so much for Laura, muchas gracias por venir aquí, por compartir este momento con nosotros. I've seen this show many more times. He visto la serie muchísimas veces y That never ceases to amaze me algo que no deja de sorprenderme es el vocabulario, los diálogos muy específicos, precise words. muy precisos, la terminología tan exacta que los personajes utilizan. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cuáles son las bambalinas detrás de todo? La selección de la terminología. Hay algunos escritores, algunos dramaturgos que piensan justamente sobre las ideas de la historia y otros proveen lo que es vocabulario y terminología. Como equipo, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Todos aportan valor? ¿Cuál es la maquinaria detrás de eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se articulan las partes? ¿Puedo hablarles un poco sobre cómo redactamos los guiones de la temporada, que es a lo mejor largo para ustedes? ¿Es algo que les puede interesar? Que vayamos un poco a través del proceso de redacción, de guión. Bueno, les voy a dar una respuesta un poco larga. Antes de comenzar cada temporada, Beau Willimon, showrunner, llama, nos reúne, ¿sí? Nos envía un mensaje y nos dice: estas son algunas de las ideas que estamos pensando o barajando para la próxima temporada. Estas son las áreas de interés, estas son las líneas de la historia, de trayectoria. Entonces nos da algunos documentales, algunas historias, temas que tengan que ver con lo que las ideas van a tratar. Entonces, empezamos en enero de este año, por ejemplo, con una suerte de comentarios o puesta en común muy básica en términos de ideas, de fuentes que todos explorábamos. Después tomamos las siguientes 6 a 8 semanas para poder hablar de manera bastante detallada de todo lo que va a contemplar la temporada completa, ¿sí? Después vamos a un proceso mucho más específico y generalmente entre 2 meses más o menos es lo que llamamos la semana de lo que es la temporada completa. Son documentos de 60 páginas, ¿sí?, que tiene justamente un perfil de todos los personajes. Hablamos específicamente de cada episodio y al final del documento existe un listado de viñetos que tenemos aquí. Están todos los episodios y esto es todo lo que ocurre en cada episodio. Entonces, cuando terminamos esta fase, eso pasa a lo que son los productores ejecutivos, a Netflix justamente. Esa es nuestra red. Y MRC, que es la compañía productora que lo produce. Y tenemos también a Tony Gilroy, que es un dramaturgo maravilloso que realiza consultoría para nosotros. Entonces, ese proceso va y viene, ¿sí? Y podemos revisar esta Biblia, si se quiere, y a veces la mitad de eso se deja de lado y utilizamos lo que queda. Eso será nuestra plantilla para comenzar a trabajar. Y empezamos a trabajar ahí en cada episodio en particular. Y comenzamos cada 2 semanas a trabajar con ese listado de viñetas. Esto es lo que va a ocurrir en cada episodio.
episodio y vemos después lo que vamos a ver justamente a cada uno de los dramaturgos o de los guionistas escribiendo, y ponemos post-it notes o anotaciones en una pizarra grande para saber justamente cada una de las tarjetas. Vas a ver describir una parte, una escena de lo que va a ocurrir en el episodio, pero a veces es un momento trascendental en el episodio, ¿sí? Que va justamente a ser núcleo de distintos puntos que van a girar en torno a eso en el episodio. Entonces pueden ser 30 bits, si se quiere, o partes que van a conformar todo el episodio. Entonces esto es lo que hacemos en trabajo conjunto. Los 7 miembros del equipo trabajamos juntos, todo el tiempo estamos bombardeando ideas y tirando ideas para trabajarlas. No sé, a lo mejor una o dos van a pegar o nos van a gustar, y hay mucho de prueba y error, hay mucho en realidad de caminos que tomamos que al final los abandonamos, porque realmente lo que estamos tratando de hacer es llevar la serie a un paso más allá de lo que es lo inesperado, lo sorprendente, lo que puede seguir impactando, ¿sí? Después de esas 2 semanas hacemos un proceso llamado white carding, ¿sí? Que es donde tenemos las tarjetas con colores, y después tenemos detalles muy específicos sobre dónde, por ejemplo, la escena va a tomar lugar o va a desarrollarse. Y más allá de eso, de ese proceso que hemos hecho como un proceso colectivo, hacemos todo un trazado de la serie, ¿sí? Que quizás va a llevar 15 a 20 páginas. Luego vamos a decidir quién del equipo va a estar escribiendo justamente ese guión. Y cada uno de ellos tiene 2 semanas para trazar o redactar un borrador. Entonces, cuando uno trae, porque su trabajo heredado aporta tanto al trabajo, entonces el trabajo va a llevar el nombre de cada uno en un episodio individual, ¿sí? Pero en realidad es el trabajo de todo el conjunto, y uno lo que hace es simplemente redactar el guión específico de cada uno de esos episodios. Esa es la forma en la que vamos a tratar de diseñar de la mejor manera posible cada uno de los episodios. Entonces, se hace el guión, se pasa a Bo lo devuelve con algunos comentarios, y a partir de ahí entonces se sigue escribiendo, sigue habiendo cambios, se modifican a lo largo del proceso, pero el trabajo individual como escritor en ese momento finaliza. Si bien hay momentos durante el momento de producción, puede ocurrir algo alocado, no sé, a lo mejor a uno de los actores lo llaman para otro programa y entonces hay que buscar la forma de que esa persona desaparezca del guión, entonces tenemos que volver a recrear o redactar una nueva historia. Tuvimos una experiencia en la temporada 3 donde Mojan Moreau, que hacía de periodista en una de las, justamente trabaja en The Blacklist, que ustedes conocen la serie. Él era Kate Baldwin, que lo hacía el actor Kim Dickens. Tuvimos toda una línea de historia para Mojan y tuvimos que dar marcha atrás y redactar eso nuevamente, justamente cuando estábamos en producción ya. Entonces, es un proceso sumamente colaborativo porque todos aportamos y nosotros como equipo de guionistas tenemos que escribir en realidad mucho más de lo que la gente tiene que ver, pero a veces tenemos menos crédito de que la gente piensa cuando ve nuestros nombres al comienzo de cada uno de los episodios. Muchas gracias por venir. ¿Cuál sería el rol del consultor de guión? Usted ha sido consultora de guión en varios capítulos. Los que escribimos en el staff, todos somos miembros de la Junta de Escritores para Guionistas Profesionales en Estados Unidos, esa es la asociación, y ellos tienen una delineación muy específica sobre cómo utilizamos el tiempo en televisión. Los títulos ese tipo de títulos son parte de cómo la Junta define cuando uno firma un contrato. Es en base a la cantidad de años que uno hace que está trabajando en un programa televisivo específico. En otros programas esos títulos afectan la presencia de las personas cuando uno está en una sala, por ejemplo, cuando uno simplemente es un escritor del staff. Esto determina cuánto uno habla, la jerarquía. Y una de las cosas únicas de House of Cards es que si bien en el staff
tenemos diferentes títulos. En términos del proceso, cuando estamos en la sala delineando la historia, todos nos sentimos iguales, todos podemos opinar y hablar en la misma cantidad, podemos aportar en cantidades iguales. John Mankiewicz, que es el guionista senior del staff, él también es coproductor de la serie. Y él tiene otro aporte en términos del show en cuanto a avanza hacia la producción y hacia la edición. Él tiene quizás más voto en cuanto al proceso que yo, porque es consultor ejecutivo. Pero en otros programas la diferencia entre guionista y el consultor es la capacidad de tener más voto, más voz, más aportes a medida que el programa avanza a producción. Y en House of Cards realmente nos invitaron a ser parte del proceso desde el inicio, así que yo no noté demasiada diferencia en esta progresión. También por el hecho de que entramos en el nivel más alto en cuanto a presencia en esa sala de donde nos sentamos los guionistas. En otros programas es diferente, pero en House of Cards es bastante singular porque se nos pide que estemos presentes siempre y no tenemos que hacer diferencias por el estatus o por este tipo de diferencias en cuanto a nuestra contribución al proceso. Gracias. Tengo dos preguntas. Solamente una pregunta por persona, por favor. ¿Tiene acceso a alguna sección del gobierno para escribir sobre los hechos políticos? Sí, tenemos un consultor político llamado Jay Carson, que trabaja full time con nosotros y es fantástico. Trabajó en el mandato de Clinton y está muy conectado en Washington. Ya no trabaja en política en este momento, pero si él no sabe una respuesta a alguna pregunta que le hacemos, él nos conecta con expertos en diferentes campos que realmente nos ayudan a obtener los detalles para que el show sea correcto en ese sentido. Es ficción el show, por supuesto, mucho es inventado, pero lo que intentamos hacer es con las cosas específicas de la política, intentamos, si bien llevamos un poco las cosas al extremo, tratamos de mantener las cosas dentro del rango de lo quizás improbable, pero posible, ¿sí? Quizás es el extremo, es en el límite, pero tratamos de que tenga su base en una investigación concreta. Cuando Frank pasó de senador a vicepresidente a presidente, por supuesto, sus guardias de seguridad aumentaron muchísimo. Y entonces, a través de Jay, nos conectaron al servicio secreto y a expertos de ese área que nos explicó exactamente cómo se dan las diferentes maquinaciones en este tipo de evento, por ejemplo, cómo trabaja la seguridad para un determinado tipo de evento político, cuántas personas están rodeándolo cuando está en un auto o en diferentes situaciones. Todos esos detalles nos llega a través de este consultor. Por supuesto, también queremos hacer un show televisivo que la gente quiera mirar, o sea, por eso tratamos de no recargar con demasiado detalle, pero hacemos mucha investigación y hablamos con la mayor cantidad de gente posible porque queremos que sea plausible. El señor de camisa blanca. Hola y gracias por estar aquí. ¿Cómo decide los momentos de Frank Underwood cuando él le habla a la cámara? De eso hablamos muchísimo. Y hablamos siempre de cómo lo hemos utilizado en el pasado y cómo lo seguimos explorando en el presente para que no se sienta algo como que ya se da por sentado, para que siga siendo un elemento sorpresa. Y también hablamos de por qué lo utiliza y que no se sienta foráneo ese recurso, sino que sea realmente algo pensado. Y creo que Bo, al final del día, Bo es quien decide este tipo de momentos, decide cuáles son estos momentos en que habla cámara, cuándo se usa. Y lo que intentamos hacer es tratar de que siga siendo un elemento sorpresa. Mis dos momentos favoritos
En el primer episodio de la temporada 2, cuando no utilizamos ese recurso hasta el final del episodio en que dice "piensan que me olvidé de ustedes", ese momento tan especial. Y luego en la temporada 3, no quiero tirar ningún spoiler, pero cuando las cosas no están yendo bien en el mandato de los Underwood y él se encuentra con muchos obstáculos, y hay un momento de la temporada donde hay mucho tumulto y hay un momento en que le habla a la cámara y dice "¿qué están mirando?". Esos son momentos muy específicos y seguimos utilizando este recurso tratando de que siga transmitiendo y que tenga que ver con la historia que hemos establecido. Es una marca registrada claramente del show y la pregunta que me hicieron acerca de por qué es tan famoso y popular el show, creo que tiene que ver con este recurso, cómo Frank nos hace aliado y nos hace cómplices de estos tejes-manejes que se dan en la política. Y creo que las personas se sienten conectadas con el programa. Creo que no hay que abusar, pero tampoco hay que utilizarlo demasiado poco, porque creo que es un momento especial de conectar con la gente y tener una relación con el público. Sí, muchas gracias. Volviendo a lo vincular del matrimonio, que es específico, que aparece en esta tercera temporada, hay una escena en la que Frank discute con Claire y le dice: no te olvides que además de embajadora y de primera dama, sos mi esposa. Y Claire le contesta: ¿y eso en qué orden? ¿Qué le dice la guionista Claire? ¿Qué le contesta? She's talking about the relationship between Frank and Claire, and they had a discussion in the third season in which Frank tells Claire, don't forget that in addition to being the ambassador and the first lady, you're also my wife. And the lady wants to know in what order would you put those three characteristics of Claire: ambassador, first lady, and wife? Oh, that's such a good question. Excelente pregunta. Yo tengo mi opinión personal sobre eso, pero una de las cosas que me entusiasmó mucho explorar para este personaje en la temporada 3 era su propia ambición y cómo ella había ayudado y había apoyado a Frank en su carrera, y cuando se da cuenta que su éxito no la satisfacía del modo en que ella pensaba que lo iba a hacer y que deseaba tener su propio reconocimiento, y eso se está tornando un elemento muy importante. Creo que la lucha que se da en ella, en este personaje, en esos diferentes roles, es cuál está en la cúspide de la pirámide y cómo lo cuestiona Frank. Creo que es lo que tiene que ver con cómo nosotros tuvimos todos estos elementos para explorar en la temporada 3. Entonces creo que ese punto fue muy debatido en la sala de guionistas. ¿Cuál es el rol más importante? Y si Frank y Claire tienen diferentes opiniones sobre esto. Y entonces, a medida que avanzaba la temporada 3, se hizo claro que tenían opiniones muy diferentes acerca de qué era más importante para ella en esta alianza. El muchacho de pelo largo y remera negra ahí al fondo. ¿Por dónde van? ¿Por la punta? Hello. I think one of the things that Creo que una de las cosas que hizo que el show fuera tan popular aquí en Argentina fueron los tweets del personaje de Frank Underwood a nuestro presidente. ¿Quién tuvo esta idea? ¿Los guionistas, la producción o fue Kevin Spacey? El tweet del que estás hablando, eso es una cuenta que es una persona que no tiene nada que ver con el show. No tengo más información, lamento. Hachik. Gracias. Quisiera saber
si tuvo algún presidente estadounidense específico como modelo para Frank Underwood. No, leemos muchas autobiografías, vemos muchos documentales acerca de presidentes y, como dije, Shakespeare también es una piedra base para nosotros, pero no hay alguien específico. Creo que se trata más que nada de figuras que tienen puntos en común con Frank y su ambición desmedida, pero no hay nadie específico sobre el cual se haya basado este personaje. La presidencia de Johnson la analizamos muchísimo. Tenemos elementos y tomamos prestados elementos de distintas personas en modos muy diferentes. La chica de Musculosa Bordeaux. ¿Tuvo problemas con el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Rusia? En términos de feedback o devolución o respuesta al show, ¿o a qué te referís? En base a lo que sabemos, las personas que están realmente metidas en Washington y las personas que siguen en general ven el programa, creo que es como con todo, hay opiniones diferentes y no hemos tenido ninguna opinión demasiado fuerte. Creo que en general a las personas y a los políticos les gusta el programa, algunos no. Sabemos que el presidente Obama lo ve, lo cual nos resulta muy divertido. Antes de la temporada 2, él tuiteó que por favor no hubiera spoilers. Así que tenemos el 1 de abril, que es el Día de los Inocentes, donde uno en general hace bromas y engaña a la gente. Y se hizo una parodia, Obama hizo como una parodia de House of Cards y hizo un chiste relacionado a este recurso de mirar a cámara. Así que sabemos que el presidente es fanático. Aparte de eso, no hemos tenido ninguna controversia en particular o ninguna crítica específica. Simplemente una discusión general acerca del show, pero nada más. Del fondo con remera, buzo negro, camisa, ahí, sí. Hello. Hi. Tengo una pregunta sobre los monjes tibetanos que están en la temporada 3. ¿Podría explicar un poco más esta metáfora? Lo vi, pero no sé si lo terminé de entender. Siempre dudo cuando llega el momento de tener que explicar algo demasiado, porque hay ciertas cosas que están presentes en el programa que tenemos un poco una idea de qué significan, pero también queremos mantenerlo dentro de un halo de misterio o enigma, como para que haya un espacio para que la gente saque sus propias conclusiones o lo interprete como quiere. Creo que hubo algún tipo de conexión entre crear algo hermoso y que en un instante desaparece. La relación de los Underwood. Creo que hay una metáfora entre estos dos elementos. Creo que tiene que ver, es algo hermoso y Claire sostiene una fotografía durante sus pensamientos o su momento de reflexión. Hubo otros momentos en la serie, elementos que introdujimos y que quizás parecían un poco extraños y que tratamos de dejarlos abiertos a interpretación, como para que sean algo que evoca quizás algún elemento, pero que deje espacio para la propia interpretación del público. De anteojos y pelo largo. Hola. Quería preguntar acerca del rol de la mujer en House of Cards. Me interesa específicamente el rol de Rachel y de Claire.
usted habló acerca de que esto tenía que ver con una relación que quizás es más importante que la persona en sí. Entonces, como mujer, en un contexto de poder, ¿cómo visualiza usted el rol de la mujer, especialmente de estas dos mujeres? Y siempre me pregunté por qué el programa le daba tanta importancia a Rachel. Quería saber su opinión. Rachel es un personaje que la verdad que nos atrae mucho porque lo que nos ha permitido mostrar, por ejemplo, sobre el personaje de Giles Stamper, estaba en la dinámica de esa relación que realmente nos interesaba muchísimo explorar, porque Giles era un personaje que era tan, si se quiere, controlado, con los pies sobre la tierra, centrado, ¿sí? Y estaba con una persona que realmente disparaba ciertas sensaciones o sentimientos. Entonces, y en términos de poder, una de las cosas que para mí ha sido decisivo con Claire, con su personaje, es que nosotros nunca hablamos del tema de lo que puede llegar a gustar, de la apreciación, ¿sí? Que tiene mucho que ver con los personajes de mujeres. No hablo en sentido general, pero tenemos, obviamente, no tenemos 3 horas para discutir sobre género y la mujer en los medios, pero en mi experiencia personal, creo que al escribir guiones para hombres y para mujeres, puede uno hacer que los hombres sean malvados, puedan ser despiadados, puedan ser agradables, lo que uno quiera, y generalmente la gente lo va a aceptar, pero con los personajes mujeres, la gente o el público va a tener ciertas expectativas o juicios y a lo mejor puede no aceptar seguir ese camino. Entonces, al poder crear ese personaje, pensamos a veces, si hace eso, la gente realmente no la va a querer seguir. Entonces, tratamos de no ser muy complicados, pero queremos darle todo ese colorido al personaje, las sensaciones, los sentimientos, las complejidades que tenemos que darles también a los personajes de hombres o que le damos a esos personajes. Entonces, en el personaje de Claire Underwood, era una persona que sin necesidad de pedir disculpas, ella era ambiciosa por definición. Entonces, esto también tiene relación con la obra que les comenté anteriormente, Sexo con extraños. El personaje femenino, Olivia, justamente tiene ella una ambición de éxito que no ha adquirido, que no ha alcanzado, y al transcurso de la obra justamente comienza esa posibilidad de éxito y comienza a surgir, y eso es justamente lo que le vuelve en algún momento encima y que tiene que poder resolver. Y creo que esto tiene que ver justamente con darse cuenta de que tenía que ver con su ambición inicial. Y esto es lo que se trata de articular en la obra, ¿sí? Porque ella al principio no advierte esa ambición. Entonces, para poder crear el personaje, volviendo a Claire, que creo que en situaciones o en circunstancias anteriores la gente podría haber dicho, a nadie le va a gustar este personaje porque es despiadado, porque justamente decide no tener hijos, no ser madre, tiene este tipo de dinámica de poder muy muy fuerte en la relación, y justamente despertó un interés muchísimo más fuerte en la gente con respecto a Claire. Y creo que es un personaje de mujer muy muy fuerte que no hemos visto anteriormente, y creo que para mí soy la única mujer incluso en el equipo de guionistas de la temporada 2, entonces tenía a la vez una voz muy fuerte sobre ese personaje femenino, y creo yo que ha sido para mí tanto en lo que ha sido la serie, escribir para ese personaje, pero también creo que es algo que nosotros, en especial en Estados Unidos, continuamos hablando sobre eso, justamente porque debería ser algo que deberíamos soltar un poco esas libertades para los personajes femeninos como lo hacemos para los personajes masculinos. Tengo una pregunta sobre Netflix. Hablaron justamente de Netflix como red, como productora. ¿Cómo afecta eso su trabajo? Porque en las otras series de televisión los capítulos se emiten y
se emiten globalmente, sí, pero en el caso de Netflix cambia en cuanto al enfoque de la serie, cómo cuentan ustedes la historia, porque saben que a lo mejor la gente no lo va a ver por 1 o 2 días y lo van a ver más como una película que como una serie. En lo que puede ser un show de red o de cable, sí, que tiene una estructura particular porque tiene cortes comerciales, sí, que justamente se interrumpen y en el guión hay que poner ciertos guiños para que la gente no cambie de canal. Entonces, en este caso, nosotros no tenemos que pensar en eso porque justamente no tenemos esos cortes comerciales. Entonces, al diseñarlo, pensamos más como un guión para película que para televisión. Y no discutimos en realidad demasiado el tema de que mucha gente va a poder no verlo porque no pensamos que, bueno, a lo mejor la gente lo ve recién en 1 o 2 días. Eso no nos afecta realmente en cuanto a cómo diseñamos o cómo creamos la historia. Tratamos de servir a ambos públicos, ¿sí? La gente que va a mirarlo a lo mejor una vez por semana, o la gente que a lo mejor lo va a ver más seguido, tiene entonces ese episodio que tener autocontenido y poder mantener el interés para que la gente quiera seguir mirándolo, para aquella gente que a lo mejor no lo haya podido seguido, ¿sí? O que lo vea, que mantenga esa atracción. Porque a veces es un poco engañosa, no sabemos cómo puede aceptarlo o cómo puede tomarlo la gente. Entonces, tratamos de servir a ambos tipos de públicos, ¿sí? Satisfacer a ambos públicos, satisfacer ambas preferencias. Tratamos de ser muy rigurosos para asegurarnos que haya algo único, memorable en cada uno de los episodios. Entonces, si ese es el único episodio que vas a ver, entonces va a ser memorable por varios días, a lo mejor semanas, hasta que tengas tiempo de volver a mirar el siguiente, ¿sí? Pero bueno, siempre pensamos en una historia mucho más larga, le damos a los personajes la profundidad y riqueza necesaria justamente para que la gente a lo largo de esos 15 episodios tenga el suficiente contenido para continuar mirándolo. Hola Laura, quisiera saber cómo o cuál es tu criterio con respecto a los diálogos, con respecto a los otros con los guionistas, cómo llegan a un acuerdo. ¿Alguna vez les pasa que algunos de los otros guionistas pueden llegar a decir, no, esa palabra o ese término no sería algo que diría Frank, a lo mejor les ocurre algo así? En algunos de los inicios de la serie, nosotros tratábamos de ver cuál podría ser más, a qué podría apelar más a Frank o más a cualquiera de los otros personajes. Pero justamente, Bo es parte de lo que hace él, ¿sí? De poder. Nosotros podemos hacer borradores y les entregamos estos borradores a Bo. Él va a ser el que va a tomar justamente ese camino más unificador, porque él es en realidad el árbitro último y la voz última de lo que puede ser el guión para cada uno de los personajes. Entonces, él va a ser quien va a revisar todas las sugerencias y va a unificar todo en lo que él crea que sea más representativo de la voz de la serie. Entonces, ese es realmente cómo fluye el proceso. Va en castellano. ¿Es posible pensar House of Cards en un canal de televisión abierta, tradicional, o solo el hecho de que salga por Netflix, que si bien es televisión, es un producto de la convergencia tecnológica, es eso lo que hace que puedan tratarse con tanta libertad temas tan calientes de la política? Is it possible to think about House of Cards being shown on a regular network, or is it the fact that it's on Netflix what allows you to deal with topics that are so hot in politics? Netflix nos da muchísima libertad para poder explorar lo que nosotros deseamos. Lo que pueden ser shows de red, lo que puede ser televisivo, creo que hay muchísimo más retroalimentación. La filosofía de Netflix ha sido tener justamente
confianza en un trabajo maravilloso y apoyarnos en todo lo que nosotros hacemos y las ideas que nosotros tenemos, darnos retroalimentación. Pero nosotros tenemos muchísima libertad justamente en la serie. Sé que quizás en el largo plazo haya algún tipo de acuerdo donde a lo mejor algunos de los episodios terminen en alguna red, algún canal más tradicional, quizás más años en adelante, pero todo el equipo ha sido realmente tan placentera la experiencia que han tenido en Netflix y han sido tan alentadores para poder llegar nosotros artísticamente a donde queríamos llegar como guionistas, y creemos todos que estamos en esa misma dirección y comulgamos justamente con la idea de Netflix, que realmente no nos vemos hoy en otro lugar, pero cuando Netflix dio luz verde en las 2 temporadas anteriores, desde el principio ellos se comprometieron a cumplir con 2 temporadas al hilo sin dudarlo, ¿sí? Y los productores ejecutivos sabían que ese era el lugar donde querían estar, y ha sido realmente un viaje maravilloso y una relación, una sociedad maravillosa. Bordeaux. Hello. Hola, bueno, House of Cards últimamente ha mostrado una democracia bastante deprimente. ¿Qué es lo que siente particularmente? Porque esto ha sido muy popular en todo el mundo, pero Estados Unidos siempre ha sido como un ejemplo de democracia, de virtud, de transparencia. Sin embargo, el programa parece contradecir esta idea o esta imagen. ¿Existe algún tipo de responsabilidad social con respecto a esto? No quisiera hablar mucho en nombre de él, pero creo yo que mi director diría no. Creo que nosotros estamos haciendo una serie sobre personajes muy específicos que tienen en realidad su entorno en el mundo de la política, pero esto ha sido creado, inventado, no es un documental, es una serie televisiva. Y creo que no existe una misión de hacer el bien en House of Cards. Es simplemente mostrar algo que realmente sea entretenido y que sea interesante. Creo que nosotros tenemos formas de elegir cómo mostrar estos personajes y que podemos trabajar en sintonía con el tono de la serie. Y Beau justamente está muy entusiasmado con la posibilidad de explorar esto. Hay 2 episodios que yo escribí o redacté para la temporada 2. Justamente Frank Underwood está en el Capitolio porque ha habido un virus aparentemente, y Claire está justamente en una entrevista, y lo que él quiere hacer es recaudar fondos para la enfermedad de Alzheimer, y ella está dando una entrevista justamente por haber sido abusada. Y de vuelta, no tenemos en realidad la intención exprofeso de hacer bien, pero justamente sin querer forzar temas, estamos también alineados con temas que consideramos importantes. Entonces, si podemos hacerlo, entonces estamos también de alguna manera cumpliendo con un objetivo quizás mayor, ¿sí? Más allá de lo que es la serie televisiva, y de esa manera nos complace hacerlo y estamos contentos con poder hacerlo, pero esto en realidad no necesariamente es nuestra meta, ¿sí? No es que nosotros queremos hacer algún tipo de declaración exprofeso sobre la democracia aquí o la democracia en Estados Unidos, sí. The girl in the striped shirt, la chica en la remera rayada. Hola, ¿cómo fue que decidiste que Claire y Frank no tuvieran hijos y cómo los afectó esto en términos políticos? De los dos, en realidad, que de hecho fue anterior a que yo me uniera al grupo en la temporada 2, pero fue obviamente una desventaja política con medida que lo fuimos explorando, y esto es algo que después justamente surge en el episodio que acabo de mencionar, cuando a Claire se le pregunta puntualmente por qué no ha tenido hijos, y eso ha sido muy, muy particular o exclusivo para lo que ha sido la política en Estados Unidos, el no tener hijos, y esto es algo, de vuelta, como dije recién,
algo que hemos explorado como una dinámica muy interesante en la relación de estos dos personajes y también como personalidades políticas que están queriendo ascender la escalera política, ¿sí? Pero tomando otros caminos, ¿sí? No cumpliendo a lo mejor con lo que eran expectativas típicas para un político estadounidense. Y esto sí fue algo muy interesante, cómo poder superarlo, cómo esto se planteaba como un desafío para ellos. Y esto es justamente lo que se quiere ver en la temporada 3. Hola, es un placer realmente conocerte. Quisiera saber si fueron ustedes quienes seleccionaron también a los actores. No, los guionistas no lo hacemos. Esta es tarea de los productores ejecutivos y esa es parte de su proceso. Nosotros sí podemos soñar y cuando estamos creando esos personajes, por ahí ponemos sobre la mesa algunos nombres de actores que sería genial tener o pensamos en algunos actores específicos que podrían funcionar muy bien en algunas partes o no. Y tenemos ese tipo de inspiración que nos ayuda a visualizar a veces cuando queremos generar las características del personaje, pero en realidad en mi trabajo yo trato de imaginar lo que podría ser un casting ideal, ¿sí? Ayuda en cierto modo para poder generar ese personaje. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. El muchacho camisa gris. Acá. Hola. Sí, quería hacer una pregunta. Teniendo en cuenta que House of Cards es una remake inglesa, quería saber cómo fue el proceso de adaptación a Estados Unidos, también al medio donde estaba saliendo y también a la extensión de la historia, porque es más corta la versión inglesa que la estadounidense. Yes, taking into account that House of Cards is adapted on a British film, how was the process of adapting it, both to the American reality, American politics, and also to make it longer, because the British version is noticeably shorter? Originalmente sí fue una serie de la BBC en el Reino Unido, esa fue la versión original. Y decididamente hubo que adaptarla para lo que era el público estadounidense, pero en realidad ya para lo que fue la temporada 2 ni siquiera había que referenciarla y ahora para la temporada 3 creo que ni siquiera hará falta. En realidad fue la inspiración que motivó toda la generación de House of Cards para la serie estadounidense, ¿sí? Pero ya tiene su identidad propia. Pero decididamente le debemos nuestra existencia a lo que han sido las novelas y la serie original de la BBC. Entonces, a ellos les estamos agradecidos. ¿Qué se siente en realidad tener tu trabajo adaptado a un guión en español para Sexo con extraños y qué es lo que pensás de la obra? Sexo con extraños ha sido adaptado a un idioma extranjero y eso realmente me llena de orgullo y me entusiasma muchísimo. Fui a verlos el sábado por la noche, desde luego conozco la obra muy bien, pero ha sido tan fiel a la versión original y he sido también parte del proceso, a diferencia de cualquier otra producción, porque es específicamente sobre estos dos personajes que encarnan este papel. La verdad es que me sentí muy cómoda escuchando la obra en español y encarnando esos personajes en español. Realmente estaba atrapada en la acción. Quisiera pedirles por favor a ustedes, si tienen la posibilidad de ir, que no dejen de hacerlo. Muchísimas gracias, Laura. Ha sido un privilegio y un placer escucharte. Muchas gracias a ustedes. I need